Nación. Carlos Fernando, equipo de Colombia Hoy Radio, radio oyentes, muy buenos días. Bien, el Ministerio de Salud, y usted nos va a hablar de en qué consiste Malaria Cero del Ministerio de Salud. Este año, en conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Malaria, la Organización Mundial de la Salud optó como lema Malaria Cero, en el cual nos orienta a invertir, a innovar e implementar para poderle llegar a esa población que presenta mayores desigualdades sociales y donde está presentando la malaria. Y algunos dirán, pues esto es un imposible. Sin embargo, para la región de las Américas, países como Paraguay, Argentina y El Salvador ya están certificados en libres de transmisión para malaria y el llamado que los hacen a los demás países es que avancemos en ese camino. Para ello, pues Colombia se ha unido, ya llevamos un proceso de 4 años a través de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, en la cual estamos trabajando en 12 municipios del Chocó, el distrito de Buenaventura y Tumaco, y que de allí pues estamos en todo un proceso de aprendizaje en ese invertir, innovar, implementar para podernos escalonar a los otros municipios del país en los cuales tenemos transmisión. Doctor Mauricio, hay mucho de percepción con el tema de la malaria. Son bien conocidos los esfuerzos que hizo la ciencia, los científicos en Colombia para lograr una vacuna y pues eso tuvo mucho de ancho y de largo, con mucho debate sobre si era efectiva, no era efectiva, participación de multinacionales de los medicamentos en ello. Efectivamente estamos lejos, cerca de contar con una vacuna de malaria, contra la malaria en el mundo. Actualmente existe una vacuna que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la indicación que nos entrega la OMS es que es para ser usada en algunas regiones de África inicialmente y en otras regiones donde el nivel de transmisión o la intensidad de transmisión es moderada a alta. Para el caso de Colombia, en el contexto mundial es un nivel de intensidad de transmisión baja. Bien, ¿y qué poblaciones, pues usted ya los mencionó, siguen afectadas por la malaria? Una enfermedad que se supone debería haber sido erradicada hace pues mucho tiempo, muchos siglos. Sigue afectando a la población en Colombia, especialmente en las zonas húmedas, las zonas de selva. Exactamente, la apreciación suya es correcta. Realmente cuando hablamos de malaria, hablamos de toda una historia, esa lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, de la lucha contra los mosquitos. Recordemos un poco de historia de todo lo que ya se hablaba de malaria en la época de la colonia, pero también posteriormente que esto afectó la construcción del Canal de Panamá en su momento y que para el caso de Colombia, específicamente en el territorio actual, pues estamos hablando de que nosotros teníamos un servicio de erradicación de la malaria que fue constituido hace los años 40 y que esa lucha pues permitió una reducción significativa del número de casos, pero ante todo también del número de muertes. Estamos hablando de que hacia los años 40, estamos hablando más de 4.500 personas fallecían al año. Ahorita realmente estamos entre 15 y 20 casos al año de muerte. Sin embargo, pues Colombia sigue manteniendo ya un perfil de baja intensidad, pero al interior de este perfil de baja intensidad tenemos unos departamentos que son los que nos aportan más carga y específicamente unos que están ubicados en el litoral pacífico. También podemos hablar de que tenemos una transmisión en alrededor de 745 municipios donde está presente el mosquito que la transmite, que esto está en el litoral pacífico, está en el Urabá, está sobre el río San Jorge, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca, la zona del Catatumbo, los llanos orientales, la Amazonía. Y que, pues, lo que este año, afortunadamente, hasta el momento no tenemos muertes notificadas. El año pasado cerramos con 15 muertes. Colombia tiene un perfil de alrededor de 70.000 casos años y que es muy importante pues también mencionar de que tenemos una diferenciación por la especie de parásito que produce la malaria en Colombia, donde parte del trabajo que se hizo en la anterior década fue precisamente revertir la fórmula parasitaria. Anteriormente Colombia tenía un perfil de más casos de malaria por Plasmodium falciparum que de Plasmodium vivax. Actualmente son más de Plasmodium vivax que de Plasmodium falciparum. Y esta es una muy buena noticia en términos de que nos permitió reducir de una forma acelerada la mortalidad. Sin embargo, cuando hablamos de Plasmodium vivax, de malaria transmitida por Plasmodium vivax, pues también lo que quiere decir es que los esfuerzos que tenemos que hacer para poderlo controlar se tienen que redoblar, porque es un poco más complicado actuar sobre esta especie parasitaria y la interacción que tiene con las especies de parásitos. Doctor Mauricio,
Expliquémosle y recordemos ya para cerrar, agradeciendo este contacto con Colombia Hoy Radio para hablar de Malaria Cero, programa del Ministerio de Salud para aplicar en toda Colombia. La malaria se transmite con el mosquito. Si mal no estoy, ¿es el Aedes aegypti? No, el Aedes aegypti es el que transmite el dengue, el chikungunya y el Zika. En este caso es el Anopheles. O sea, es una enfermedad parasitaria producida por un parásito denominado Plasmodium que lo transmite un mosquito Anopheles. El mosquito Anopheles. Y hay mucho de prevención también, ¿no? Como todos los mosquitos, evitar charcos o evitar temas de agua o llantas viejas o todo este tema. ¿Qué llamado se le hace a la comunidad pues para tener también esa prevención? Son varios llamados que tenemos que hacerle a la comunidad. El primer llamado es que tiene que ver para evitar la complicación y la muerte. Y para evitar la complicación y la muerte, aquellas personas que presentan la tríada de la enfermedad, los escalofríos, la fiebre, la sudoración profusa, pues la idea es que consulten a los centros de atención. Allí con una gotica de sangre que se la van a analizar en el microscopio o a través de una prueba rápida, muy rápidamente van a poder identificar si está infectado o no, qué especie de parásito es y le van a poder orientar el esquema de tratamiento. Allí necesitamos que la población tenga adherencia al medicamento. Normalmente en los primeros días de tratamiento tienden a tener un alivio, sobre todo en la fiebre, y las personas abandonan. Luego van a tener unas recaídas y se nos complican. Y eso es parte del problema que tenemos actualmente en la transmisión, especialmente, por ejemplo, en los pueblos indígenas. Por el otro lado, es evitar que las personas se infecten. Y para evitar que las personas infecten es evitar la exposición o el contacto con el mosquito. Y aquí el llamado es al uso del toldillo en las zonas endémicas o el mosquitero, el repelente, todo lo que tiene que ver con la ropa, que trata de cubrirnos, camisas de manga larga especialmente. Y también viene la otra parte que ya es en donde se están criando los mosquitos. Los mosquitos en este caso se crían en los sitios donde se acumula el agua, no necesariamente agua limpia, es donde se acumula el agua. Y aquí tenemos un gran problema en Colombia, el principal determinante para la transmisión es la minería. Y cuando hablamos de la minería, es que llegan con esas grandes retroexcavadoras en las cuencas de los ríos, crean unos huecos gigantescos. Cuando desciende el nivel de agua del río, pues crea ahí se acumula agua. Y esas grandes acumulaciones de agua son las que nos están generando los grandes problemas de transmisión actualmente, especialmente en el litoral pacífico y en el Bajo Cauca y alguna parte ya de la zona de la Amazonía. Entonces, vienen esos llamados de qué hacer, vuelvo y lo repito. Por un lado es todas esas acumulaciones de agua que tengamos alrededor de nuestras viviendas, darle un curso a esa agua. Dos, el uso del toldillo, del repelente, y por el otro lado, pues es el llamado a que las personas consulten rápidamente y tengan una adherencia al tratamiento. Sí, finalmente, los síntomas son dolor de cabeza. Escalofrío, fiebre, sudoración. Esos tres. Esa es la tríada de la enfermedad básica. Y cuando las personas tienen esta tríada, se nos pueden complicar y se nos pueden morir. Y las personas con esta tríada, que adicionalmente comienzan a tener problemas o manifestaciones neurológicas como irritabilidad en los niños o pérdida oportuna a los estímulos en los adultos, que se denomina estupor, problemas respiratorios, vómito, diarrea persistente, una coloración, una tinción amarilla ictérica, general, sangrados o una orina oscura, es de consulta inmediata a los centros hospitalarios porque se nos puede estar complicando la malaria y se nos pueden morir las personas. Doctor Mauricio Vera, jefe del Grupo de Enfermedades Endemoepidémicas del Ministerio de Salud, muchas gracias por estar en Colombia Hoy Radio. A ustedes muchas gracias por la invitación y por ayudarnos en este proceso que tenemos de construcción entre todos. También recordar de que actualmente estamos trabajando en la implementación del modelo preventivo y predictivo de atención en salud y que esto nos va a permitir llegar a los hogares con mejor eficacia, efectividad y oportunidad, precisamente entre otras a esas poblaciones marginadas que están padeciendo la malaria y donde queremos que el tratamiento, el diagnóstico de tratamiento sean más oportunos y donde las acciones de control de vectores también lo sean. Colombia Hoy Radio.